Gracias, Jazz. Bueno, vamos a empezar como siempre, recordando qué vimos la clase pasada. A ver, ¿quién recuerda qué vimos la última sesión? ¿Nadie, nadie? ¿Sí me escucho o no? Sí, sí te escuchas. ¿Me escucho? Sí, sí te escuchamos. Ya por ahí hay una participación. Gracias, Alma. Ari comentó, doctora. Bueno, Ariadna ya nos puso por aquí un comentario y dice que estuvimos revisando el tema del currículum de calidad, de los elementos necesarios a considerar para su realización y hablaron sobre la necesidad de la participación de expertos en el diseño, además de expertos en la línea de trabajo sobre la que se dará el diseño. ¿Alguien más? Gracias, Ariadna. ¿Alguien más que recuerde? ¿Qué más vimos? Bueno, sí, por ahí dejamos una lectura de la UNESCO y se hizo un cuadro de andamiaje, porque esa lectura está enfocada en la educación básica, al desarrollo de la educación básica, al desarrollo, perdón, del currículum en la educación básica, y entonces por ahí se hizo un cuadro de andamiaje para hacer esta unión o esta relación con la educación superior. Porque, porque si recuerdan, yo les había comentado que la educación es un trayecto formativo y inicia desde básica, desde educación, ¿cómo se llama? Desde inicial, básica, ¿verdad? Hasta que llega a media superior y después a superior. Entonces se va llevando una línea, el alumno en cada una de estas etapas va adquiriendo ciertos aprendizajes porque además estas etapas coinciden con unas etapas de desarrollo y entonces el niño va, en cada etapa de desarrollo, su cerebro y sus habilidades cognitivas, motrices y de lenguaje se van modificando hasta que va adquiriendo poco a poco estos aprendizajes hasta que llega con ustedes, ¿verdad? Que es que empieza la educación básica. Bueno, vamos a empezar, digo la educación superior. Vamos a empezar la sesión de hoy y vamos a hablar del diseño curricular. La siguiente, por favor, ya, de las teorías, las tareas del diseño curricular. La siguiente, por favor, Jazz. Bueno, vamos a retomar esta parte porque la empezamos a ver la clase pasada y hablamos de que las tareas del diseño son 5. La primera es el diagnóstico de problemas y necesidades. Dice que no tiene audio, pero que escucha muy bien. Muchas gracias.
Estoy intentando conectarme con mi otro equipo, pero no pude. Déjenme volver a intentar. Tú sí te escuchas bien y te ves bien. ¿Me veo? Sí se ve tu presentación. Ah, ok. Es la está proyectando ya. Es por eso. Gracias. Bueno, entonces las tareas del diseño curricular son 5: el diagnóstico de los problemas y las necesidades. Por ahí la sesión pasada habíamos hablado de este diagnóstico y hoy vamos a empezar con unos instrumentos que más tarde les va a presentar la doctora Alma para que empecemos ya con este diagnóstico ya de manera formal. El segundo es la modelación del currículum, la tercera es la estructura curricular, la cuarta la organización para la puesta en práctica y la quinta el diseño de la evaluación curricular. Acuérdense que la evaluación curricular inicia desde el diseño, o sea, desde un principio, porque la evaluación es un proceso inherente desde un inicio, tiene que estar no al final. La siguiente, por favor, Jazz. Bueno, vamos a hablar de la primera de estas tareas, que es el diagnóstico de problemas y necesidades. Sí paso a la siguiente, es que yo veo la misma. Gracias. Este diagnóstico tiene 3 elementos fundamentales. El primero es el estudio del marco teórico. El marco teórico son todas esas investigaciones, ¿verdad? Que se realizan previas para realizar el diagnóstico. ¿Cuáles son estas investigaciones? Pues primero conocer si otras instituciones trabajan el mismo problema, el mismo tema o la misma asignatura, la misma carrera que nosotros pretendemos trabajar en nuestra universidad, y cómo le están trabajando, con qué estrategias metodológicas, con qué actividades, con qué valores, o sea, investigar todo lo referente a la carrera que pretendo, o al curso o al diplomado que pretendo formar, pero desde otros puntos de vista. ¿Quién lo está trabajando y cómo? La siguiente es la exploración de situaciones reales. Exploro los contextos, ¿verdad? No nada más me voy a los aspectos conceptuales, sino que me voy a los contextos. ¿Cómo se está, con qué alumnos cuento, con qué materiales cuento, con qué infraestructura, con qué planta docente? O sea, todo lo general. ¿Qué alumnos pretendo, que lleguen qué alumnos potenciales pretendo que lleguen a mi universidad o a mi curso, ¿verdad? La siguiente es la determinación de problemas y necesidades. Entonces, fíjense bien cómo este diagnóstico tiene esos 3 elementos fundamentales, ¿verdad? Importantes. La siguiente, por favor, Jazz. La siguiente, gracias. Esta primera tarea que hablamos del diagnóstico, consiste en el estudio del marco teórico, las posiciones y tendencias filosóficas, sociológicas, epistemológicas, psicológicas, pedagógicas y didácticas que influyen en los fundamentos de la posible concepción curricular, sobre las cuales se va a diseñar el currículum. Por eso era importante que viéramos el artículo 3º, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Especial, la Ley General de Educación Superior, perdón. Entonces vimos cada una de ellas, porque de ahí parte precisamente la construcción del currículum, de estos elementos o fundamentos importantes. Lo siguiente es explorar a los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, las cualidades, las motivaciones, los conocimientos previos, el nivel de desarrollo intelectual, la preparación profesional que tenga la planta docente, la práctica educativa, las necesidades y los intereses. O sea, de la misma manera que estamos evaluando
implementar un nuevo currículum, también tenemos que tomar en cuenta a la planta docente, o si nuestra universidad tiene la posibilidad de contratar a algunos otros docentes con otras especialidades que se requieren para para este nuevo fundamento curricular. La siguiente, Jazz, por favor. Este diagnóstico se tiene que enfocar en la realidad, lo que se aprende, o sea, que estamos enseñando en las aulas y lo que se necesita aprender, ¿verdad? Si es si les va, a ser- si es significativo para los alumnos, si lo van a poner en práctica de manera inmediata, si no es así, ¿verdad? Entonces, lo que se enseña y lo que se aprende. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estoy enseñando? ¿Qué estoy enseñando? Pero de esa misma manera tengo que estar siempre haciendo mi evaluación formativa y para enterarme qué en realidad están aprendiendo mis alumnos. A lo mejor yo estoy pensando que mis alumnos tienen un alto nivel y no es así, o que tienen un bajo rendimiento, que han aprendido poco, ¿verdad? Un bajo rendimiento y a lo mejor me voy a llevar sorpresas, por eso es importante que siempre estemos evaluando y autoevaluando nuestra práctica, lo que se logra y la realidad, entre otras cosas. La que sigue, por favor, Jazz. Bueno, la segunda tarea es la moderación del currículo. Y pues esta depende de tres aspectos importantes. El primero es la conceptualización del modelo. ¿Con qué modelo vamos a trabajar? ¿Verdad? Si va a ser un modelo creado por asignaturas, si es un modelo modular, si es mixto, ¿con qué modelo trabaja mi universidad? ¿Verdad? O con qué modelo pretendo que trabajemos este proyecto que voy a realizar. También tenemos que identificar el perfil del egresado o los objetivos terminales. O sea, cuáles son las competencias genéricas, profesionales y las específicas. ¿Cómo pretendo, cómo voy a, qué tipo de profesional se pretende, ¿cómo se llama? Formar. La determinación de los contenidos y la metodología. Ok, ya tengo la concepción, cómo voy a trabajar, con qué individuo pretendo, qué modelo de individuo pretendo formado o de profesional pretendo formar. Ahora sí voy a determinar mis contenidos y qué metodología voy a utilizar. La metodología, si se fijan bien, está propuesta desde el diagnóstico, desde cuál es la misión y la visión de la institución en la que trabajo. Está implícita, ¿verdad? Entonces, en este momento, en la segunda tarea curricular, la voy a hacer explícita. La siguiente, por favor, ya. La tercera tarea es la estructuración curricular. No ha cambiado ya. Perdón, seguimos con el segundo. La modelación del currículum. Aquí explicita el perfil de egreso, las bases socioeconómicas, políticas, ideológicas, culturales en relación con la realidad social y comunitaria. Las necesidades sociales, ¿verdad? A veces hay escuelas que siguen promoviendo carreras que ya son obsoletas, ¿verdad? Acuérdense que siempre hay conocimientos nuevos, siempre hay necesidades nuevas, las sociedades se van transformando y a lo mejor yo recuerdo mucho que las carreras que existían antes, perdón, ya ahora ya no son funcionales. Yo recuerdo mucho una vez que entrevisté a una alumna que me dijo que su mamá, cuando su mamá estudió, estamos hablando de los 50 o más o menos de esa época de los 50, y me dijo que estudió una carrera que se llamaba preparación para el hogar, ¿verdad? Ya no existe, ¿verdad? Porque ahora aprendemos de manera tradicional, nos vamos pasando en la familia estas formas de cómo relacionarnos,
de cómo atender a los hijos, de cómo educarlos, de cómo cocinar, de las reglas, los valores, las normas. Bueno, antes era una carrera y así puede pasar con muchas carreras anteriores que había, que ya se tiene que transformar el currículum o que ya no son funcionales y tendremos que pensar en en nuevos profesionistas. Bueno, otra de las cosas importantes es las políticas de organismos e instituciones. O sea, qué políticas hay en los organismos sociales, la política educativa, la política gubernamental, para dónde marca internacional y nacional, para dónde marca los perfiles, ¿verdad? ¿Qué se requiere en el mercado? No, no es porque estemos formando obreros, sino porque estamos formando personas que se puedan incluir a la vida laboral y puedan tener una vida laboral exitosa y además de esta manera puedan transformar su propia realidad y de la comunidad en donde se desarrolla. Entonces no voy a formar ya a una persona profesionista ¿cómo se llama? En actividades para el hogar, ¿verdad? Porque ya no, ¿en dónde la contrataría? No habría campo. Entonces, la siguiente es la identificación del futuro del egresado, campos de actualización, cualidades, habilidades y conocimientos necesarios para su actualización y desarrollo perspectivo. Fíjense bien cómo tenemos que tener una visión a futuro. Cuando estamos formando a los estudiantes o a los siguientes, los nuevos profesionistas, tenemos que tener una visión a futuro. O sea, su carrera hasta ¿qué más se le puede otorgar? ¿Qué otras, cómo se llama, actualizaciones o o especializaciones se le puede ofrecer a una persona con ese perfil? Porque si no tenemos esa visión a futuro, ese profesional, quedaría después en algún tiempo rezagado, ¿verdad? Sería como las computadoras. Ya me compré la mejor y al poco tiempo ya apareció otra que tiene otras habilidades, otras capacidades y la mía se va quedando obsoleta y después aparece otra. Entonces, si la mía no tiene esa posibilidad de estarse actualizando, entonces pronto voy a necesitar otra, la voy a tener que desechar. Entonces, lo mismo sucede con los profesionistas. Qué otro campo, verdad? ¿Qué otro campo de acción profesional se les puede ofrecer? Si una especialización, si un curso de actualización, si un diplomado, si un taller que refresque esos conocimientos y además que se apropie de los vigentes. La que sigue, por favor, Jazz. Bueno, la estructuración curricular, ahora sí nos vamos con la tercera tarea, es la secuenciación y estructuración de los componentes que intervienen en el proyecto curricular que se diseña. Bueno, en esta tarea se determina el orden en que se va a desarrollar el proyecto curricular, el lugar de cada componente, o sea, cómo se va, acuérdense que la última clase, ustedes me dijeron que los aprendizajes iban de manera ascendente. Fíjense que hay muchas teorías curriculares y al principio hay algunas que dicen que el alumno tiene que ir aprendiendo de manera ascendente y hay otros métodos que dicen que tienen que aprender de lo global a lo específico. Entonces, este orden lo va a determinar la visión, la misión y la metodología de su universidad, ¿verdad? Porque no vamos a formar un currículum diferente que esté fuera del modelo de la universidad a la que pertenece, de de la UIN, ¿verdad? Tiene que ir acorde para que primero, pues para que le den validez y para que el alumno pueda continuar con su proceso, porque cuando les cambiamos mucho los modelos a los alumnos, y a nosotros mismos como maestros nos perdemos, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar en la misma línea, en la misma congruencia. El tiempo necesario que se necesita, si es modular, si es por asignatura, qué tiempo y qué créditos se necesitan, ¿verdad? Para cursar esa asignatura, o si es semestral, si es cuatrimestral, si va a ser si va a ser en línea, si va a ser presencial,
si va a ser mixta, o sea, qué tiempo se necesita para que el niño, qué tiempo consideramos para que el joven, se apropie de esos conocimientos. La siguiente, la relación de precedencia de integración horizontal necesaria. Y por último, todo esto se lleva en el mapa curricular, donde quedan reflejadas todas estas acciones. Todo de lo que estamos hablando ahorita de la tarea de diseño curricular número 3, todo esto va inmerso en el mapa curricular. La siguiente, por favor, Jazz. Después vamos a hablar de la cuarta tarea, que es la organización para la puesta en práctica del proyecto curricular. Pues esta organización consiste en prever todas las medidas para organizar la puesta en práctica del proyecto curricular. Es fundamental la preparación de los sujetos que van a desarrollar el proyecto en la comprensión de la concepción, en el dominio de los niveles superiores del diseño y del propio y en la creación de las condiciones, ¿sí? Y en este caso, en esta organización se tiene como centro al alumno, ¿sí? Como yo les dije, ¿qué perfil de ingreso pretendemos, ¿cómo se llama? Pues atraer a nuestra institución. Y pues esta organización incluye la elaboración de los horarios, la conformación de los grupos, las clases y también otras actividades. Hay actividades optativas, ¿verdad? En algunas carreras en la mayoría de las carreras están tomadas en cuenta estas actividades optativas o talleres, y estos talleres a veces ya están diseñados o a veces les dan elección, les dan a elegir a los alumnos dependiendo, cada alumno depende de su necesidad, ¿verdad? De su necesidad de formación. También los recursos, ¿con qué recursos contamos? Los recursos físicos, los recursos profesionales, si tenemos ¿cómo se llama? Si tenemos la suficiente bibliografía, si tenemos una biblioteca amplia, si tenemos laboratorios, si tenemos espacios recreativos, si tenemos aulas para realizar foros, talleres, si tenemos acceso al internet, si tenemos computadoras de último nivel o no las tenemos, si tenemos profesionales que están capacitados para dar esas asignaturas o los tenemos que formar o actualizar en nuestra institución. Y bueno, aquí participan todos los factores que intervienen en la toma de decisiones de esta índole, incluyendo la representación de alumnos. Sobre todo cuando van a elegir estas optativas, ¿verdad? O cuando hay un cambio en el currículum, se pide mucho la participación de la representación de alumnos, porque ellos, fíjense, hace un tiempo yo participaba en un posgrado que se llamaba integración educativa. Y después de un tiempo esa palabra quedó rebasada porque integración quería decir que el alumno estuviera inmerso dentro de la institución, integración solamente. Y entonces se transformó a inclusión, lo que conocemos todos ahora. Inclusión es que participe al 100% como sus demás compañeros, que tenga los mismos derechos. Entonces, estas personas que estaban cursando ¿cómo se llama? La especialidad en inclusión, dijeron que ya no iba a ser pues para ellos redituable, y pidieron a la institución que se hiciera una transformación y una actualización del currículum para que ellos pudieran salir con el título de maestros en inclusión, no en integración. Y entonces por eso se pidió, por eso es importante en ese momento la participación de la representación de alumnos, ¿verdad? En la siguiente, por favor, Jazz. Bueno, y por la última tarea, que es el diseño de la evaluación curricular. Y aquí en todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular se diseña la evaluación, que debe de partir de objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos
que permitan validar a través de diferentes vías la efectividad de la puesta en práctica del proyecto curricular en cada uno de los niveles, componentes y factores, ¿sí? Entonces, primero, cuando voy a evaluar a mi alumno, le tiene que quedar bien claro qué vamos a trabajar, qué va a aprender, ¿verdad? ¿Qué se pretende que aprenda durante ese módulo o esa asignatura o ese semestre o ese cuatrimestre, como lo tengan diseñado? Y también le tiene que quedar bien claro cómo va a ser evaluado. Y también hay otros indicadores que son ya más de la institución. ¿Cómo vamos a evaluar la práctica educativa? Como institución, qué factores vamos a evaluar la práctica educativa? Entonces, se tienen que tener diseñados los instrumentos, estos instrumentos que pues obviamente tienen que tener los indicadores, qué es lo que vamos a evaluar, cómo vamos a saber que en realidad estamos trabajando un currículum de calidad con los alumnos, pues haciendo estas evaluaciones, ¿verdad? Y que salgamos mal evaluados no significa que se haga mal el trabajo. Primero tenemos que, como docente, pues tenemos que tener claro que cada uno tiene intereses diferentes, cada alumno que llega tiene intereses diferentes. Y segundo, pues eso nos va a servir para retroalimentar y sobre todo para enfocar la actualización y capacitación del personal y para mejorar, no para decir, ay, esa Brenda me evaluó mal en el siguiente semestre, esa Alma me puso menos. O sea, no, es para que crezca nuestra institución. Y nosotros, obviamente nosotros como profesionales de la educación. La que sigue, por favor, Jazz. ¿Ya fue la última? Sí, esa fue la última, doctora. Dejamos entonces de presentar y hasta aquí, ¿cómo ven estas tareas del diseño curricular? ¿Creen que sea difícil de que las llevemos a cabo porque las vamos a realizar en este proceso? Adelante. No sé quién pidió la palabra. Ah, sí, Yo, Cristian. perdón. Creo que es sencillo, solamente algunas situaciones que pudiéramos desconocer, pero tal vez la mayoría estamos familiarizados con algunos de estos temas ya. Por ejemplo, los perfiles de ingreso para nuestros alumnos. En el caso de la Universidad Intercultural, pues tenemos diferentes licenciaturas. Hay dos licenciaturas que llaman más la atención a los jóvenes. Y hay otras dos licenciaturas que llaman muchísimo la atención a personas, ¿cómo decirlo? Que ya tienen incluso una licenciatura o alguna maestría, o sea, personas ya mucho más grandes que los muchachos, ¿no? Recién egresados de la preparatoria. Pero precisamente es lo que le da también riqueza a nuestra comunidad estudiantil, porque entre ellos mismos también van transmitiéndose experiencias, van transmitiéndose conocimientos. Y bueno, es a mí lo que se me hace interesante de esta parte. Lo demás, creo que lo podemos llevar de una u otra forma bien, ¿no? Ya hemos estado trabajando algunas situaciones. Gracias, Cristian. Por aquí tenemos un comentario de Mónica y dice que son importantes y necesarias para llevar a cabo el diseño curricular. Lleva tiempo, sin embargo, nos permite tener claridad, congruencia y certeza con la misión y visión de la universidad. Muy claras y muy precisas sus participaciones. ¿Alguien más? ¿O continúo? Bueno, entonces voy a continuar. Jazz, ¿me ayudas a presentar, por favor? Vamos a continuar con los niveles de concreción para después pasar a revisar la tarea y hacer un ejercicio.
Gracias, Jazz. Bueno, pues vamos a hablar ahora, ya se saltó una Jazz, pero está bien. La primera diapositiva hablaba precisamente de estos niveles de concreción del currículum. Gracias, Jazz. Y pues estos niveles son 3, ¿verdad? La que sigue, por favor. El primer nivel habla de la concreción, que es el nivel macro, y es responsabilidad de de las administraciones educativas realizar el diseño curricular base, el diseño curricular base. Debe ser un instrumento pedagógico que señale las grandes líneas del pensamiento educativo, las políticas educacionales y las grandes metas, ¿verdad? Entonces, este nivel se realiza precisamente en las políticas educativas de cómo se llama, del país, para que orienten sobre el plan de acción que hay que seguir en los siguientes niveles de creación y en el desarrollo del currículum. El diseño base debe ser abierto y debe de ser flexible para que se pueda ajustar y adecuar a cada uno de los contextos y de las realidades y necesidades de las universidades del país. Adelante, por favor. Por ejemplo, vi que en México hay varias universidades interculturales, ¿verdad? Y están distribuidas en diferentes estados. Entonces, si hay un nivel de concreción macro, tiene que tener esta flexibilidad, porque no es la misma realidad en Veracruz, ¿verdad? Que aquí en Michoacán. La siguiente, por favor, Jazz. El segundo nivel es el de concreción de diseño curricular, que es un nivel meso. Fíjense, ya vamos del macro, bajamos al meso, y se caracteriza en el proyecto de las instituciones, de la institución educativa o instancias intermedias, el que especifica, entre otros aspectos, los principios y los fines de la institución, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Entonces, ya estamos hablando de pasar a lo nacional, estamos hablando de la institución en sí, ¿verdad? De la universidad en general, de la universidad en Michoacán, ¿verdad? ¿Cuáles son cómo se va materializando este diseño curricular ya contextualizado? Debe responder a situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad educativa de la región y del país. Debe caracterizarse por ser concreto, factible y evaluable. Entonces ya el otro era flexible, ¿verdad? Y el otro era abierto y flexible, y ya es concreto y es factible y evaluable. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y el último nivel, que es el tercero, los objetivos de este segundo nivel, el primero es adaptar y desarrollar las preinscripciones curriculares de la administración educativa del diseño curricular básico a las características específicas del centro. Entonces, del macro se hacen estas adaptaciones, ¿verdad? Distribuir a la comunidad y contribuir a la continuidad y a la coherencia entre la actuación educativa del equipo de profesores que ofrece docencia en los diversos niveles educativos. Entonces, ese es uno de los objetivos. ¿Con qué profesores, con qué perfiles cuenta mi universidad y qué carreras voy a ofrecer, ¿verdad? Tiene que haber una coherencia. Y la siguiente es expresar los criterios y acuerdos realmente compartidos por el profesorado, ¿sí? Si varios profesores trabajan los mismos temas o temas muy similares, pues que existan esos acuerdos para que no se repitan los mismos conocimientos en otras asignaturas, ¿verdad? O que sean procesuales, pues. Y el cuarto, el reglamento del régimen interno de la institución, ¿verdad? El que sigue, por favor, ya.
que es el nivel, el último nivel, el tercer nivel de concreción del diseño curricular, que es el micro. Y este se refiere a la programación en el aula. Fíjense, ya pasó a nivel nacional, a nivel institucional, y ahora ya llegamos al aula. Se determinan los objetivos didácticos, los contenidos, las actividades de desarrollo, las actividades de evaluación y metodología de cada área que se materializará en el aula. La que sigue, por favor. ¿Ya fue el último? Sí, doctora, esa fue la última. Gracias. Entonces, si se fijan, para hacer un diseño curricular se requieren de dos expedientes, uno que es el académico y otro que es el administrativo. Nosotros vamos a trabajar como buenos docentes, vamos a trabajar sobre el académico y enseguida vamos a revisar por ahí la tarea. Por ahí les dejamos una tarea que hicieran unos equipos, ¿verdad? Que hicieran formaran sus equipos y que eligieran el tema. Entonces le doy la palabra por ahí a la doctora Alma para que trabajemos esta parte de la revisión de la tarea. La voy a interrumpir un poquito, doctora. Solo para decir la palabra código del día de hoy es NOVA. Ahora sí pueden continuar. ¿Cuál es el código de hoy? NOVA. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar la sesión. Muchas gracias a la doctora Mari por todo el antecedente que nos dio. Quiero decirles que en esta parte que nos toca ver el día de hoy, vamos a empezar con la planeación refiriéndonos al tema de cómo vamos a ir haciendo nuestro prediseño. Habíamos comentado, por ejemplo, que dentro de las actividades que vamos a realizar nosotros, no vamos a alcanzar a hacer todo un diseño curricular porque el tiempo no nos es suficiente. A veces todo lo que tiene que ver con el planteamiento de un documento suficientemente amplio para que se presente un diseño curricular novedoso como una oferta académica, pues requiere un poquito más de tiempo. ¿Qué vamos a necesitar en principio? Pues que se organicen en equipos. ¿Ya están organizados en equipos? Nosotros tenemos 4 miembros y tenemos algunas dudas sobre la tarea que nos encargaron. Ok. A ver, si quieren empezamos entonces primero con las dudas. ¿Cuáles serían? Primero nos pusieron ahí que elijamos el tema, pero la duda de nosotros es, ¿el tema va relacionado con qué? ¿Con alguna licenciatura, con alguna materia, va enfocado a alguna línea de investigación? Va a ser un tema general, enfocado en distintas áreas del conocimiento, multidisciplinario. ¿Cómo va a ser? Porque ese de elijan el tema es como algo ambiguo. En eso estábamos hablando con mis compañeros y pues dice allí que tenemos que elegir el tema. Dice actualización de un programa educativo vigente en su universidad. Una capacitación complementaria a un programa educativo de su universidad, pero enfocado a qué asignatura que traen. Porque, por ejemplo, todos o los que estamos podemos ser diferentes áreas de conocimiento, entonces puede ser enfocado a distintas áreas o cómo va a ser. Adelante, maestra Mari, doctora Mari. Ok, buenas tardes, sí, Zaida. Como bien les habíamos comentado al principio, vamos a hacer un prediseño y este diseño lo vamos a hacer a lo mejor de una asignatura que creamos que se necesita una actualización o o vamos a diseñar una optativa, o sea, algo complementario a la carrera que estemos dando.
ustedes se tienen que formar en equipo con los que impartan más bien en la misma carrera, aunque estén en diferente universidad, para que tengan metas comunes. No sé si queda claro. Y entonces, como tienen metas comunes, posiblemente ya detectaron a lo mejor que los alumnos están saliendo con algunas carencias y que se puede reformular el currículum o enriquecerlo o diseñar una optativa. No sé si me dé a entender. En mi caso no lo entendí. No sé si mis compañeros entendieron. Nosotros sí la entendimos, doctora. Bueno, otra vez gracias, lo voy a volver a explicar. Bueno, se trata de que hagamos equipos con personas que tengamos, por ejemplo, con compañeros que den en la misma carrera, en la misma licenciatura o en el mismo posgrado, ¿sí? Porque entonces tenemos cosas en común y conocemos la currícula de esa licenciatura o de esa formación que estamos dando, la conocemos, aunque yo de filosofía, tú des biología, entonces si trabajamos en la misma carrera en común, conocemos el perfil de egreso de ese estudiante y seguramente ya hemos detectado que a lo mejor le falta a nuestro programa implementar o enriquecer el currículum o a lo mejor diseñar una optativa que les dé otras posibilidades de aprender a nuestros alumnos. A lo mejor ya hay quien dé filosofía, quien dé teorías, quien dé biología, pero no sé, no sé en qué carrera den. Les voy a poner un ejemplo, a ver. Si yo diera en la carrera de educación, en pensamiento complejo, y ya hay una persona que da la asignatura de teorías educativas y de pensamiento complejo, hay otra persona que da investigación, hay otra persona que da otra filosofía, pero entre los tres nos estamos dando cuenta que los alumnos para egresar tienen carencias, tienen algunas carencias y a lo mejor es en el aspecto de la investigación. A lo mejor diseñamos nosotros una optativa para que los alumnos aprendan ¿cómo se llama? A diseñar instrumentos de captación ¿cómo se llama? De captaciones para hacer una evaluación cualitativa. No sé si me di ahora sí a entender. Y entonces la idea es que hagan equipos con sus pares y que elijan una carrera y que busquen la forma de enriquecer esa carrera, esas asignaturas que están dando, de enriquecer, ya sea, gracias, Mónica, ya sea enriqueciendo la misma asignatura que ya damos, o ya sea proponiendo una modificación, o ya sea proponiendo un taller adicional para que los alumnos salgan mejor preparados. ¿Cómo ves? De acuerdo, gracias, ya lo entendimos. Muchas gracias. Doy la palabra a Alma para continuar. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, entonces la idea es que sean equipos de 6. Ustedes decían que ya están organizados. ¿Los demás cómo están? ¿Ya también tienen equipo? Ok, y los demás no tienen equipo. ¿Qué les parece si les damos 5 minutitos para que los que faltan
se organicen en equipos. Lo ideal es que sean de 6. Si solo están los 4, por favor, entonces pónganse el nombre que quieran del equipo, pónganle un nombre a su equipo y pongan el nombre de los integrantes del equipo aquí en el mensajero. ¿Sale? Y tenemos 2 espacios en nuestro equipo. ¿Quién quiere ser con nosotros? Los demás, por favor, intégrense en equipos. Hoy no van bueno, ahorita con los asistentes no van a lograr integrarse 3 equipos de 6, pero está bien si quedan de 4 por lo menos o 5, pero sería importante que sí quedaran porque, déjenme ver. Son 16 integrantes hasta ahorita. 13. Entonces, si quedan en equipos de 4 o de 5, está bien, porque después de quienes no están conectados todavía se pueden ir sumando. En el mensajero, entonces, pónganse un nombre de equipo, no sé, por ejemplo, los pachangosos o los más listillos o los guapos, no sé, y pongan los nombres de los integrantes de cada equipo, por favor. 5 minutitos para que se organicen.
Muy bien. ¿Hay alguien más que falte de equipo? Una pregunta, ¿podríamos ser 7? ¿Hay equipos de 4 o de 5 que todavía estén ahí para que en lugar de ser 7 mejor se vayan equilibrando? ¿El equipo que tenía 4 ya tiene los 5, los 6? Somos nosotros. Ah, ok. ¿Los demás equipos ya tienen por lo menos 5 integrantes? ¿Sí, Juan? Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, claro. Maestra Rosalba, Pipe, ¿le parece si agregamos al maestro Felipe con nosotros? ¿Quién más estaría con nosotros para tratar de agilizar esta cuestión de los integrantes? Gracias. Sí, Juan, muy bien. Somos nosotros, maestro Bosco. Por eso preguntaba si podíamos ser los 7 para integrar al maestro Felipe. Sí, Rosalba dice que son los que son 7. Miren, de preferencia es mejor que sean 6 por la cantidad de, 5 o 6 por la cantidad de personas que están conectadas. Si son un equipo de 7, luego van a ser 7 y en el otro equipo va a haber 4 o 5. Entonces, como que nos gustaría que se ajustara más o menos a esa manera equilibrada. Si en el transcurso de la sesión hay otros compañeros que se agregan, ya preguntarán qué equipos tienen, por eso me gustaría que pusieran como un nombre del equipo y luego abajo los integrantes para que ustedes mismos vayan viendo quiénes son, cuántos les faltan y cuántos son. Es más fácil si es así de visual. Sí, yo falto de equipo, Citlali. Eh, Perdón, pero ¿puedo comentar algo? Sí, adelante, Juan. Yo creo que, bueno, para esta cuestión de la dinámica, como bien lo refirieron, tendríamos que entender ahorita nuestra pequeña comunidad estudiantil que estamos aquí presentes, es decir, quiénes somos por ejemplo, de derecho, quién imparte clases en derecho y cosas por el estilo, para que precisamente tengamos esa afinidad. Y en base a eso, pues sí sería como que muy curioso que de pronto algún compañero, en base de que somos 17 participantes, 15, pues para que fuera más ecuánime y demás. No sé cómo lo vean. Ok, aquí por ejemplo ya está el equipo de los innovadores, que son Joshua, Mónica, Ariadna, Cristian, Liz y María. Los demás integrantes de la videollamada se integrarían en un equipo y ustedes serían uno solo. No, lo que pasa es que por ahí, como comentó el maestro Villalobos y la maestra Huipe, pues seríamos como que la excepción de un equipo de 7, 7, 6, 13. Entonces aquí la cuestión, pues sí, ¿no? Seríamos 2 equipos. Ok, muy bien. En el proceso entonces se van a ir ajustando los parámetros de trabajo porque acuérdense que si les pedimos que sean de 6 es porque está planeado para 6, si les pedimos que sea de 8 está planeado para 8. Pero bueno, vamos entonces, por favor, en el mensajero, mientras comparto mi pantalla, les voy a pedir, por favor, que me vayan incluyendo el nombre de quienes pertenecen. Primero voy a hacerles un recorrido muy generalizado de lo que vamos a estar haciendo y una vez que, listo. Una vez que vayamos avanzando, entonces vamos a ver
vamos a regresarnos y vamos a ir presentándolo poco a poco. ¿Sale? Ok. Muy bien. La idea entonces es que trabajemos este tema que se llama el prediseño curricular. Les preguntaba o les dejaba en la tarea la doctora Mari el tema de que eligieran precisamente un tema. Hay dos posibilidades que ustedes pueden decidir. Como no nos queda mucho tiempo, la posibilidad de diseñar una nueva carrera es más o menos complicada. Por eso nos vamos a centrar en el rediseño curricular, actualización curricular. En esta presentación les voy a hablar de manera general primero de los aspectos nodales o básicos del diseño de una carrera y después ya vamos a aterrizar en el de rediseño curricular. Entonces, el prediseño curricular incluye, bueno, la actividad está planteada en estas instrucciones. Hay que tener equipos de 6 personas, van a crear un documento de texto que se va a desarrollar completo, van a crear una presentación común en la que al final van a presentar todo el trabajo y van a investigar los datos en fuentes fidedignas, son las instrucciones básicas. Les voy a comentar entonces, en el diseño curricular de una nueva carrera se requieren por lo menos estas partes básicas. Una portada, ya sabemos, donde van los datos de identificación del programa que se está creando, de la institución en donde se está creando. Se agrega siempre un directorio institucional donde se ponen las autoridades, rector, rectora, director o directora de las instituciones que participan, secretarios académicos, administrativos, generales, dependiendo de la estructura organizacional que tenga la institución de la cual se vaya a crear un programa. Los nombres del equipo responsable y se hace una introducción o presentación del programa. Después, se tienen que abordar aspectos relevantes del programa que se quiere implementar, aspectos relevantes como, por ejemplo, cuáles son las características del programa que yo quiero implementar. Si ya existen otros programas educativos iguales, similares, en dónde, cuáles son las características de cada uno de ellos, en qué se parecen, en qué son diferentes y también en el caso del programa que yo quiera plantear, cuáles serían los temas innovadores o diferentes que presentarían este desarrollo curricular, que tendrían que ser características específicas que le proporcionaran alguna ventaja respecto a otros programas que ya existen pues en la República. Si estamos creando un programa internacional, pues a nivel internacional. Es decir, cuando decido enunciar esas características, pues lo que tengo que es exaltar, digamos, las ventajas que yo le voy a dar y pues señalar los aspectos generales de la nueva carrera, ¿no? Si es, supongamos que fuera una carrera muy nueva, la medicina, entonces yo tendría que señalar en medicina qué características, por qué es necesaria, por qué tendría que cambiarse, por qué tiene que actualizarse, qué aspectos diferentes nos va a presentar, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿todo va quedando claro? Todo claro. Perfecto. De todos modos, estoy un poquito ahí atenta a las preguntas. Fíjense bien, por ejemplo, cuando buscamos otros programas, no se trata tanto de que vayamos a copiar o vayamos a hacer, no, tenemos que conocer el mercado educativo que ya existe para saber si nos podemos arriesgar con otro programa igual a los que ya existen o si tendríamos que pensar en una oferta académica distinta. Todo depende de, obviamente, de las circunstancias. Tenemos que hacer un análisis o un fundamento macrorregional. Ya la doctora Mari nos hablaba un poco de qué es este tema del fundamento macrorregional. ¿Qué tengo que hacer yo? Fíjense, nosotros ya vimos, como les mencionaba la doctora Mari, todo el fundamento teórico, artículo 3º de Ley General de Educación, algunos principios de
algunos principios que la UNESCO nos presenta. Todo esto tenemos que consultarlo. También, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable, pero en particular tendríamos que aterrizar ya en planes de desarrollo, tanto federal como estatal, regionales, de nuestra propia institución y consultar todos aquellos documentos que pueden competir o pueden ser de interés a la carrera o al diseño o rediseño que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un rediseño de la carrera de ingeniería ambiental, Omar, ¿qué tipo de documentos yo tendría que estar consultando en el fundamento macrorregional? La primera parte me la repite la pregunta, por favor. Ok, si yo estoy en el fundamento macrorregional para replantear o modificar o actualizar el diseño curricular de la carrera de ingeniería, a ver, déjame, me acuerdo, de ingeniería ambiental. Si quiero hacer el rediseño de la carrera de ingeniería ambiental, ¿qué documentos tendría yo que consultar además de estos que dice en la presentación? Se entienden los básicos que nos había comentado, las leyes vigentes, y yo And- agregaría además si hay alguna estadística sobre de la región de la parte que a mí me interesa, en este caso ambiental, la actividad ganadera, la actividad forestal, si hay actividad pesquera. En ese sentido yo lo pensaría, es que serían los documentos que tendría que consultar. Así es. Mónica, ¿nos quieres hacer tu comentario? Ah, ok, es cierto, no te funciona el micrófono. Mónica nos sugiere que también se consulten los documentos en el estado del arte, que sería por lo menos de los 5 años más recientes. Entonces, fíjense bien, yo cuando hago el formato macrorregional, tengo que consultar todos estos documentos. Por ejemplo, los planes de desarrollo institucional generalmente se hacen cada 10 años, del 2030, del 30 al 40, ya pasamos del 2000 al 2010, del 2010 al 2020. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, si la voy a modificar ahora y la carrera fue planteada en el 2015, por ejemplo, pues ya han pasado 9 años y ya hay un programa diferente que yo tengo que revisar. También hay que ver si hay nuevas normas o si las normas que había ya se cambiaron. Los objetivos del desarrollo sustentable que planteó la ONU del 2030, pero todas estas cuestiones que van a fundamentar la necesidad de mi actualización y mi cambio. Hay, por ejemplo, carreras tradicionales que uno dice, pues es que hay que quitarlas porque son carreras de hace, no sé, la Facultad de Derecho, los estudios de Derecho en Michoacán, por ejemplo, tienen más de 500 años, ¿no? Entonces dices, vamos a quitar la carrera de Derecho y vamos a ponerla de ¿qué? Pues vamos a poner otra que sea de jurisprudencia o que sea de leyes. O sea, al final la carrera de Derecho, la licenciatura en Derecho puede cambiar de nombre, pero no se va a quitar las actividades, por ejemplo, de la abogacía. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden hacer. ¿Qué se puede hacer? Pues obviamente actualizar los contenidos. Ya en la presentación, la doctora María nos hablaba de cómo, por ejemplo, hay conceptos que se van volviendo anacrónicos. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿no? Si estamos hablando de los derechos humanos a finales del siglo pasado, pues no estaríamos hablando correctamente si nos referimos a esa etapa como derechos humanos, sino tendríamos que hablar de garantías individuales. Pero si ahorita estuviéramos hablando de garantías individuales, pues nuestros programas educativos estarían anacrónicos porque ya no se le llama así, sino se llaman derechos humanos. Y a lo mejor este año se agrega un nuevo derecho humano. Por ejemplo, acaba de haber una declaración hace un par de meses del derecho humano a un medio ambiente libre de contaminación.
o también que se ha elevado a rango de derecho humano el acceso al agua, y a lo mejor eso en mi carrera de ingeniería ambiental yo no lo tenía considerado cuando la creé. Entonces, cuando vaya a hacer un rediseño o vaya a plantearme un diseño nuevo, tengo que analizar todos esos documentos, todos completitos. También tengo que consultar o hacer una investigación microrregional. ¿Qué significa esto? Pues significa que voy a revisar nuevamente la población local que tengo, las características de la educación local que tengo. Vale la pena consultar el índice de competitividad estatal 2021 para saber, por ejemplo, cuáles son los intereses que la sociedad tiene. Y, por ejemplo, aquí yo puse el 2021, les puse un asterisco porque a lo mejor ya para el 2024 esto se modificó y hay que investigarlo en la nueva fuente, en la más actualizada. También vale la pena mucho investigar en nuestra propia dependencia, en nuestra propia institución, perdón, cuál es la matrícula que tengo. Por ejemplo, si en la UIM tenemos, supongamos, una carrera de estudios políticos, ¿no? La carrera de estudios políticos. Y entonces se me ocurre a mí que hay que crear la carrera de ciencias políticas. Y resulta que al revisar la matrícula de la carrera de estudios políticos, tengo 20 inscritos en primer semestre. Y entonces veo que además la carrera de ciencias políticas la tiene la UNAM, la tiene la Michoacana, la tiene la de Guanajuato, la tiene la de Querétaro, la tiene la de Aguascalientes, que son 5 o 6 universidades que están muy cerca de mí. ¿Valdría la pena, Brenda, por ejemplo, valdría la pena que abriera yo en estas condiciones una carrera de ciencias políticas? Cuando es tampoco, bueno, lo que pasa es que a mí me ha tocado situaciones de ese tipo, en donde hay muy poco alumnado. En la situación que a mí me ha tocado, tienen como referencia que empezar con pocos y que se vayan aumentando en el transcurso. Ahí lo que han tomado en la situación que a mí me ha tocado es que piden un mínimo y cuando se completen mínimo, sí avanzan con la carrera. Muy bien. Sí, María. Yo creo que ya después de todo lo que usted comentó, doctora, también tiene que ver el enfoque, ¿no? Si mi enfoque va a ser distinto al de estas licenciaturas, tal vez sí, también me convenga abrirla, porque entonces voy a marcar una diferencia. Así es, tengo que analizar la diferencia de enfoques, el interés que hay en la comunidad. A lo mejor la materia de estudios políticos tiene muy poco campo laboral, por eso la gente no se inscribe tanto. Por eso solo tengo 20 inscritos. Pero resulta que la carrera de ciencias políticas sí tiene un campo laboral amplísimo. Entonces abro la carrera de ciencias políticas y mi primera matrícula es de 200 inscritos. Entonces, es bien importante que yo de entrada no deseche una posibilidad, pero sí también es bien importante que la analice, porque si entonces en mi estudio, que vamos a ver ahorita del mercado laboral y demás, cuando analice a la población objetivo me dice, o cuando analice a la población, le hago, no sé, una encuesta a los 150 estudiantes del CONALEP que me queda a 15 minutos y le hago otra encuesta a los estudiantes de un CECITEM que me queda a media hora. Y entonces ninguno de ellos elige la carrera de ciencias políticas. Tengo que considerar seriamente eso. Precisamente, muy bien, Mónica, la idea del diagnóstico y el estudio del contexto de lo que se está ofreciendo, para que yo no vaya a querer abrir una carrera que luego no, puede que no me funcione o que se sature el mercado y que llegado el momento tenga yo muchos egresados porque tuve mucha gente interesada, pero a la hora de ingresar al campo laboral, pues lo que tenga sea un montón de muchachas y muchachos frustrados, molestos, resentidos, porque no van a encontrar espacio laboral. Rara vez el 100% de los estudiantes de una carrera van a encontrar todos trabajo en el área de,
Sin embargo, cuando se plantea un diseño o un rediseño, sí se tiene que pensar en eso. Ese debería ser el objetivo, que el 100% de nuestros egresados vayan hacia ese lado. Pero bueno, entonces, cuando hago una investigación microrregional, investigo la población local, las características de esa educación local, si hay secundaria, si hay bachilleratos, cuántos hay, cuáles son los perfiles que tienen, qué matrícula tiene mi institución, cómo se va a vincular la educación media superior que se encuentra a mi alrededor con la oferta académica que estoy poniendo yo y a qué pertenece, si pertenece al área de la salud, si pertenece a las ciencias sociales, a las ciencias económicas, a las ciencias humanas, etcétera. Tengo que hacer pues todo un análisis para poder plantear esto. ¿En dónde va esta investigación microrregional? Pues si vamos de lo general a lo particular, debe ir después de la investigación macrorregional. Después tenemos que hacer también un estudio del mercado laboral de manera muy específica. En algunos casos se puede acceder a un observatorio laboral. ¿Alguno de ustedes ha buscado o conoce un observatorio laboral? En mi caso no. ¿Alguien? En el mío tampoco. Igual, no. Ok. Ayúdenme buscando en el Google qué es un observatorio laboral, por favor. ¿Ya lo encontraron? Así es. Rosalba Mónica primero nos comenta, perdón, ya era el comentario sobre el diagnóstico. Rosalba nos dice que el observatorio nos muestra el movimiento del mercado laboral, marca la tendencia del mercado en el aspecto de trabajo y los puestos más solicitados. Hay sistemas económicos, como los sistemas socialistas, por ejemplo, el sistema chino, donde el Estado también determina cuáles son las necesidades que existen en el ambiente. Entre el país de Sur Corea, en alguna ocasión en la que tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos profesores del nivel medio superior, en un concurso de proyectos de investigación, me decía que ellos, desde que los niños están en primaria, empiezan a hacer como test de habilidades y en la secundaria ya empiezan a hacer una separación, los que van, digamos, como para las ciencias más teóricas, los que van para las áreas más técnicas y los que se están preparando para ingresar al mercado laboral de manera directa. Y ya cuando están en el bachillerato, pues están el tema muy definido entre quienes pueden dedicarse a las partes, a las carreras teóricas o carreras sociales y también aquellas que son más técnicas o que son más prácticas, dependiendo de los perfiles. En este caso, por ejemplo, es bien importante el tema de la orientación vocacional eh, en los bachilleratos. Entonces, es un elemento que dadas las necesidades de la elección de una carrera correcta, pero también de la oferta correcta de las instituciones de educación superior, se debe atender. Claro, pues este es un asunto que por ahorita por ahorita no vamos a entrar nosotros porque no es ahorita de nuestra competencia, pero sí es importante que la tengamos siempre presente, porque si nuestros estudiantes que ingresan a una carrera no vienen bien orientados vocacionalmente, el riesgo de deserción y abandono de las carreras, incluso de reprobación, se aumenta
porque los muchachos o no vienen bien preparados o no tienen ganas de estudiar la carrera y se anotan nada más y al ratito, pues para nosotros representa pues un efecto negativo en nuestras carreras porque no había una orientación vocacional adecuada. Bien, entonces ya ustedes checaron por ahí el observatorio laboral, por ahí su compañera nos hizo el favor de pegarnos el enlace. Rosalba, muchas gracias. Ustedes ahí en ese portal van a poder revisar cuando tengan un poquito más de tiempo qué es lo que dice el gobierno mexicano acerca de lo que se espera que un joven pueda elegir. Vienen varios videos que nos ayudan, que es un poco ilustrativo sobre algunas de las carreras en general que hay en el país. Cabe señalar que seguramente están más enfocados a aquellos que pueden resultar de interés para la nación y también ahí vamos a encontrar algunas características como en qué carreras hay más trabajo, en dónde se ofrece más empleo, en qué región se necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. También no hay que olvidar la sensibilidad que se requiere a la hora de valorar que no podemos estar pensando en desarrollar carreras que solamente van enfocadas, digamos, al tema de que, pues que mi estudiante gane mucho dinero. Eso es lo importante. Cuando no es así, la importancia social de la educación superior tiene que ver también con el desarrollo de necesidades muy, muy específicas. Por eso cuando hablamos de la investigación microrregional, decíamos que es importante analizar los planes de desarrollo estatal. ¿Por qué? Porque se espera, por lo menos en teoría, y esperemos que en la práctica así sea, que en estos planes de desarrollo o propuestas de gobierno que presentan cuando hay cambios de gobierno, se establezcan cuáles son las necesidades de nuestro estado. Y a lo mejor a mí me gustaría, no sé, estudiar química de los materiales, pero yo no estoy en una región donde haya mucho empleo. Entonces también tengo que valorar la posibilidad de movilidad de las personas. Por ejemplo, fíjense, en Guerrero, en la Universidad Autónoma de Guerrero, ofrece la carrera de geografía y tiene otro nombre vinculado con el estudio de la Tierra y sus componentes. Bueno, ahorita recuerdo el nombre. Y esta carrera es como uno de los principales espacios que nutre de estudiantes a una maestría de la Universidad Michoacana en Ciencias de los Materiales, porque los muchachos estudian allá la licenciatura, pero allá no encuentran un espacio de especialidad, entonces se vienen a la Universidad Michoacana y acá encuentran el espacio para hacer sus maestrías. Entonces, también es importante que yo haga un análisis o una reflexión en torno a estas circunstancias, por lo que tengo que revisar todos estos elementos. Bien, entonces, este estudio del mercado laboral, pues podemos ir al observatorio laboral para ver cuál es el estado en el que se encuentra el programa en el que yo me estoy moviendo. Hay que ver los horizontes laborales del egresado. Hay que reflexionar cómo se vincula el espacio laboral con el perfil que yo les estoy ofreciendo a mis estudiantes. Es fundamental esto. ¿Qué otro elemento debo yo analizar de manera muy importante? Pues la oferta y la demanda de los servicios educativos de la carrera que esté en diseño o rediseño. Por ejemplo, ¿qué otras carreras se relacionan con ella? La movilidad, los posgrados, las especialidades, el abanico de posibilidades que van a tener mis estudiantes para ocuparse, por ejemplo, en la docencia, la investigación, en el ejercicio de la carrera de manera individual, en el emprendimiento de estudios de consultoría, de espacios de despachos, en el servicio estatal, público, en la iniciativa privada, pero sobre todo vinculado también con las especialidades. Si yo les estoy ofreciendo, por ejemplo, ingeniería mecatrónica, también tengo especialidades, tengo también maestrías, tengo también doctorados o mis egresados para poder especializarse se tienen que movilizar
a dónde tienen que irse y allí donde tienen la posibilidad del trabajo, cuáles son las características de la formación que deben tener. Esto nos relaciona con otro de los puntos fundamentales, que son los estudios socioeconómicos y de expectativas educativas. Esto suena muy fuerte, pero es muy importante. Si yo tengo una población donde el promedio de ingreso de sus familias son de 1 de 0 a 2, por ejemplo, salarios mínimos mensuales, y abro una carrera de gastronomía, tengo que pensar en establecer en esa carrera los elementos que, a pesar de que mi población cercana no tenga, bueno, no vamos a poner una que es más costosa. Por ejemplo, odontología es una carrera bastante costosa por la cantidad de materiales que les piden a los muchachos. Entonces, si mi población cercana tiene un ingreso muy bajo, aunque quiera, si yo no cuento con becas o programas de apoyo, es probable que mis estudiantes no alcancen sus objetivos y que, por lo tanto, mi carrera no funcione como yo espero que funcione. ¿Sí ven? Entonces, es importante contar con un estudio socioeconómico de la región y las expectativas educativas que tienen mis estudiantes. ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Quieren aprender a hacer? ¿Aprender a resolver? ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, hay que establecer perfiles de ingreso y de egreso. Por ejemplo, si yo voy a abrir una carrera en la costa, a lo mejor me conviene mucho, por el área en la que está, abrir una carrera vinculada con la biología marina, ¿no? El caso, por ejemplo, de las zonas lacustres. A lo mejor también por ese área podría yo abrir una materia de biología, pero no biología marina, obviamente, porque ahí no hay mar, pero sí biología enfocada, por ejemplo, al cuidado de los lagos, o a lo mejor tendría que hacerlo como un área terminal de la carrera. Y en eso va incluido entonces tanto el conocer a los jóvenes que están en mi área, como las expectativas que estos tienen a la hora de formarse. ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de revisar el perfil de ingreso y egreso de la carrera en la que está trabajando? Sí. Adelante, María, ¿y cómo ha sido esta experiencia? Pues necesita mucha actualización porque realmente si uno lee el perfil de ingreso es muy general. Entonces ahorita lo manejamos más que nada como lo básico que se requiere, pero también por lo mismo de lo que notamos ahora sí que de las generaciones post pandemia, cómo van llegando y todo, les manejamos como de que nada más si no tienen eso, no se preocupen, que les vamos a dar las bases, etcétera, etcétera. Pero el perfil de egreso más bien se queda corto a las actualizaciones que nosotros ya hemos estado haciendo de manera como muy interna con la libertad de cátedra que manejamos y todo eso, para que pues salgan muchísimo mejor preparados y ahora sí que sean más competitivos el día de mañana en el mercado laboral que día con día pues está moviendo y cambiando. Muy bien, muchas gracias. Mónica nos dice que con la NEM se han estado revisando cada uno de los criterios, yo creo, CTE en educación básica. Todas las habilidades que pueden tener nuestros estudiantes, ándale, Consejo Técnico Escolar, vale la pena cada cierto tiempo hacer una revisión, no solamente de las habilidades con las que vienen nuestros estudiantes, las expectativas que tienen, sino también del pensamiento que van desarrollando ellos. Lo que decía precisamente María es súper importante. Nosotros no podemos desarrollar carreras con circunstancias que ya no son acordes al pensamiento de estas nuevas generaciones. O sí podemos pues hacerlo, pero no lograremos de manera exitosa atraer la atención de los jóvenes. Pero también tenemos que ser muy serios, muy, muy serios a la hora de atraer estos perfiles de ingresos. Por ejemplo, hay carreras en las que se dice, no importa el bachillerato que hayas cursado. Y a la hora de ingresar,
a la carrera y ya estar estudiándola, los muchachos empiezan a sufrir esto que les decía, empiezan a reprobar, empiezan a desertar. Por ejemplo, hay una medida gubernamental que a mí me parece muy valiosa, muy, muy valiosa, pero siento que quienes la elaboraron dejaron fuera un detallito. Fíjense, la ley de protección animal señala que no se autoriza la explotación, para uso, experimentación y demás de animales y que solo se permitirá de manera excepcional con fines académicos y siempre y cuando se garantice que esos usos de estos animalitos sean utilizados de manera ética en su tratamiento y en su manejo siguiendo las normas establecidas en la federación, que son varias de ellas, y que solo se admitirá en la educación superior. Cuando pensamos en esto, pues a mí de entrada obviamente me parece muy bien, sin embargo el detalle está en que solo dice que en educación superior y se deja fuera la educación media superior. ¿Por qué siento que es una falta? Porque dentro de los bachilleratos de químico-biológicas, para los estudiantes que van a la carrera, a las carreras, por ejemplo, de odontología, medicina, enfermería y veterinaria, recuerden que muchos de ellos realizan actividades vinculadas con las cirugías. Y hay muchos chicos y chicas que son muy entusiastas de la medicina, de cualquiera de las áreas de la medicina, pero a la hora de enfrentarse a un escalpelo, abrir un cuerpo, ya no pueden hacerlo. Ya no pueden hacerlo. Entonces, tener una práctica con un mamífero pequeño, con un manejo ético, les permite a los muchachos en ese momento saber si de verdad tienen ese interés. Por ejemplo, fíjense, eh, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una formación y hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Por ejemplo, pensemos, Kevin, ¿cuál es tu formación académica, Kevin? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. O bueno, María, ¿cuál es tu formación académica, María? Básica. Ah, ¿la de licenciatura? Ajá, Soy psicóloga. psicóloga. ¿Qué carrera no te hubiera gustado estudiar para nada? Estoy pensando, buena pregunta. Eh, yo creo Todos, que por sí. favor, piensen en eso. Yo creo que tengo dos carreras que de plano no me hubiera gustado nunca estudiar, que es economía Ajá. y medicina, por lo mismo de la sangre y todo eso, y tener que abrir, e incluso tener que curar a alguien cuando se cae y tener que limpiar, como que me pongo muy nerviosa, entonces definitivamente no, eso no era lo mío. Ok. Fíjense bien. Entonces, a veces podemos tener una idea equivocada de lo que se hace en una carrera. Por ejemplo, podemos tener muchas ganas de salvar vidas, de ayudar a la gente, más que salvar vidas, de ayudar a la gente. Y a lo mejor se nos ocurre que la medicina es pues lo nuestro. Y queremos y sí y todo, pero a la hora de ya tener que ver sangre, limpiar sustancias, ya nos damos cuenta que no podemos. Y entonces una práctica con esto es bien importante. Por ejemplo, a veces pasa que tenemos chicos muy inteligentes, muy hábiles, por ejemplo, para la historia, pero no quieren estudiar historia. ¿Por qué? Pues porque resulta que el maestro, la maestra de historia que tuvieron, los aburría mucho, los cansaba mucho, y entonces ya no quieren estudiar esta carrera. Pero sin embargo los vemos y tienen muchas habilidades para eso. O pasa mucho en las carreras que de pronto, por ejemplo, tenemos una formación básica, derecho, arquitectura, cualquiera, y luego dentro de nuestro desarrollo profesional
resulta que de pronto tenemos una coordinación, una dirección, una subdirección, pero que en el currículum académico nunca se contempló la posibilidad de administración de instituciones. ¿Sí ven? Entonces, o que a lo mejor yo estudié ingeniería civil y me encanta la ingeniería civil, pero también tengo vocación docente. Y entonces yo puedo o quiero enseñarles a los muchachos mi experiencia, transmitirles mis conocimientos, mis saberes en la ingeniería civil, pero no puedo porque me piden que tenga experiencia y nunca la tuve porque dentro del currículum no se estableció una carrera de enseñanza de la ingeniería o principios de docencia y eso puede limitar mi desarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las expectativas educativas, tendríamos que vincularlo con la expectativa laboral también. No solamente qué quiero aprender en la escuela, sino para qué me va a servir en mi práctica cotidiana. Y bueno, voy a avanzar un poquito más rápido porque se nos está agotando el tiempo. También se tiene que ubicar el profesorado que se va a contratar o que se va a invitar a colaborar en un programa educativo. Si tiene el perfil adecuado, y a veces con el perfil adecuado no necesariamente nos vamos a pegar a, por ejemplo, si es la carrera de Derecho, todos tienen que ser licenciados en Derecho, maestros en Derecho y doctores en Derecho, porque la carrera de Derecho también necesita antropólogos, sociólogos, estadistas, incluso contadores vinculados con el derecho fiscal, por ejemplo, economistas vinculados con la cuestión aduanal del derecho económico, historiadores, y a veces encontramos en las personas formaciones multidisciplinares que se vuelven muy ricas en su formación. Yo me acuerdo que hay, Mari, ¿me acuerdas cuáles son tu formación académica, por favor? Te quiero poner de ejemplo. Oh, no. Este, yo soy maestra de educación especial. Mi especialidad es discapacidad motriz. Después estudié una maestría en enseñanza de la historia y finalmente un doctorado en ecoeducación. Muy bien. Pues como pueden ver, la doctora María Auxilio López Alejandre tiene una formación muy rica, que si bien está enfocada la parte básica a la educación especial, le da herramientas, por ejemplo, enseñanza de la historia. ¿Para qué le sirve? Uno podría pensar de pronto, ¿qué hace un especialista en educación especial, valga la redundancia, o una licenciada en educación especial con enseñanza de la historia? Resulta que si ella adquiere en enseñanza de la historia principios pedagógicos, ella ya lo vincula con su formación, pero además resulta que hay aspectos de la medicina y de la pedagogía y que tienen que ver precisamente con el cómo se atiende la educación especial, con el cómo se ve y las herramientas de investigación que le dan una maestría le permite ampliar el panorama de su formación. Y cuando ella se doctora además en otra área muy específica de la educación, le permite entonces tener una visión mucho más amplia que a lo mejor tienen otros compañeros suyos que estudiaron su licenciatura en educación especial, maestría en educación especial y doctorado en esa educación especial. ¿Qué va a hacer? Los va a hacer más especialistas, pero si lo vemos de lo general a lo particular, van a ir ellos de lo general, especializándose a un nivel en el que van a tener un punto de atención y en todo lo demás le van a saber más o menos, pero poquito. Cuando se forma este espacio multidisciplinario, lo que quiere decir es que la visión del especialista que se ha formado así se ha ampliado para abordar desde herramientas y visiones distintas un mismo problema. Entonces, es importante que cuando pensamos en el profesorado que va a reformar un programa o va a crear un programa académico, no podemos limitarnos a que sean especialistas en el área, sino que se tiene que analizar todo el contexto de su perfil. Yo recuerdo, no me acuerdo si fuiste tú, Omar, quien nos dijo que había participado en la elaboración del diseño curricular de una de las carreras. ¿Sí fuiste tú o quién fue de ustedes? ¿Me lo puedes No, no recordar, fui yo. por favor?
no fuiste tú, Omar. Creo que hoy no está el profesor que nos está hablando de eso. ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de participar en el diseño curricular de alguna de las carreras? En el rediseño más bien. Ok, solamente en la parte del rediseño. En la parte del rediseño tiene una parte, aparentemente fácil porque pues ya tienes un profesorado, ya tienes una infraestructura, ya tienes a lo mejor incluso los estudios socioeconómicos, todas esas cosas. Sin embargo, es un reto retomar aquello que ya crearon con mucho trabajo y esfuerzo algunos y aportar una mejora que no atente con el cuerpo completo, que no destruya la idea central, sino que le abone. Y al mismo tiempo también es un reto muy interesante y complejo hacer un diseño desde cero, porque hay que partir de aquello que no se tiene construido e irle dando forma. Por eso muchas veces, después de que se estrena un programa, se empieza a decir, híjole, es que me faltó este tema, me faltó esta actividad, es que le hubiera puesto esto, es que le hubiera quitado aquello, es que esto ya no. Entonces, también tenemos que aprender a ser generosos en ese sentido, ¿no? Que el proceso de formación, de educación, de creación de un programa tiene un proceso que está vinculado a también la prueba y el error, porque puedo poner en funcionamiento algo y darme cuenta que no funcionó en el espacio y en el momento en el que yo lo estoy proponiendo. Bien, después de revisar el profesorado y el perfil adecuado para el diseño o rediseño curricular, está la infraestructura disponible. Si yo quiero abrir la carrera de medicina, ya sé que necesito 5 o 6 laboratorios diferentes, con materiales, con características específicas, con agua corriente, con luz corriente, con ventilación, con equipo, con microscopios, y en cambio todo lo contrario, ¿no? Si quiero poner una carrera de astronomía, pues en lugar de microscopios necesito telescopios, en lugar de necesitar un espacio con agua corriente, por ejemplo, a lo mejor lo que necesito es que mi edificio, en lugar de estar en cualquier lugar, esté en un punto donde esté un poco despejado de la contaminación creada por la luz y del cielo por los diferentes contaminantes. No sé, es muy importante analizar la infraestructura disponible con la que contamos y si logramos tener los recursos para construir, pues que el diseño de los espacios donde voy a desempeñar yo mi carrera, pues que cuenten con todas las herramientas que se requieren. Por ejemplo, ahora mismo no sé si ustedes lo hayan notado, pero de pronto hay un poco de crisis en las bibliotecas porque ya mucha gente no va a la biblioteca a investigar, sino va a leer, va a terminar su tarea, porque la mayor fuente de información ahora es la Internet. Entonces, lo que necesitamos son computadoras con Internet. Y entonces eso nos va obligando a hacer un cambio. Por ejemplo, el asunto de que ya en las bibliotecas ya no solamente tengo que tener el, ya no tengo que tener solamente esta parte de tener solamente libros en físico, sino también tengo que tener computadoras con acceso a Internet, confiando en que quienes van a ir a conectarse, pues no se van a conectar para platicar, para, ¿sí ven? Pero incluso si se conectan para platicar, pensemos en ustedes, en nosotros, que a lo mejor tengo que tener una biblioteca donde hay espacios de videoconferencias donde yo me pueda conectar, por ejemplo, para una conferencia de alguien especializado. Y bueno, son algunas de las cuestiones que tenemos que observar. Y finalmente, parece finalmente, pero es una de las partes más importantes, hay que agregar en el diseño las mallas curriculares o el plan de estudios, es decir, semestre por semestre, materia por materia, contenidos, para poder ir haciendo el enlace de lo que se va a presentar, de lo que se tiene, de las materias que se tienen que cursar básicas, para luego generar los contenidos más especializados y poder llevar a nuestros estudiantes hacia las terminales con las que puede llegar a contar. También hay que señalar que es importante en este diseño curricular establecer si, por ejemplo, ese diseño
puede ser presentado solo de manera presencial o también puede ser virtual, si puede ser a distancia, si puede ser abierto, si puede ser autogestivo incluso, si debe incluir asesorías, si debe incluir tutorías o si es un programa que está pensado solo de manera presencial. Todos estos elementos tengo que establecerlo yo a la hora de pensar en mi diseño curricular y también se tienen que reflejar en los planes de estudio. Y finalmente, en ese rediseño curricular es importante agregar las fuentes de consulta, bibliografía, hemerografía, blografía, videografía, todo lo que yo consulte para ese rediseño. Y si necesito agregar anexos, pues los agrego. Glosarios, siglarios y algún otro documento o información que sea ilustrativa para entender el rediseño curricular. ¿Sale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo completo, todo entendible? ¿Claro? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, Claro, para no gracias. aburrirlos más, ¿perdón? Todo bien entonces, ¿verdad? ¿Ninguna duda, ninguna aportación, nada de nada? Muy bien. Entonces decíamos, vamos a crear equipos, ya están los 2 equipos que tenemos hasta ahorita. Hay que crear un texto en común en el que se van a ir desarrollando el proyecto completo, que sería el que van a entregar por equipo. Ustedes ya saben cómo crear un documento de texto, ya lo trabajamos aquí, ya muchos lo sabían desde antes, entonces les invito a que ya vayan creando su documento de texto. Una vez que esté el documento de texto ya terminado, hay que crear una presentación también común a través de la cual haremos la presentación visual del trabajo final. Eso ahorita todavía no lo van a hacer. Primero hay que crear el documento de texto donde hay que poner, decíamos, pues hacer nuestra portada, poner el número de participantes y empezar a poner ya la información que vamos consultando, que vamos investigando. Y además también vamos a investigar, bueno, esta es una recomendación general que tiene que ver, obvio, con las instrucciones, pero que es más una recomendación de investigación, que a lo mejor está de más hacérselas, pero es mejor que sobre y no que falte. Cuiden mucho los datos que encuentran en fuentes fidedignas y compárenlos. Incluso aunque la fuente fidedigna sea un organismo laboral, un organismo gubernamental, hay que comparar los datos porque ya saben que a veces nosotros tenemos unos datos y el gobierno tiene otros datos. Entonces hay que corroborar con otras fuentes para, si no llegamos a un punto donde tengamos un dato específico, sí por lo menos lleguemos a tener una información equilibrada. Muy bien, entonces lo primero es crear un documento de texto en común. Les pido por favor que lo hagan y en ese documento lo primero que vamos a abordar es el contexto. ¿En qué contexto va a estar nuestro diseño o rediseño curricular? ¿Cuál es ese contexto? Pues primero, ¿cuál es la carrera en la que yo voy a hacer mi rediseño curricular? Es la carrera de Derecho, la de Ciencias Políticas, la de Arte y Cultura, la de Ingeniería en Sistemas. ¿Cuál es la carrera que yo voy a rediseñar? Y entonces, la primera recomendación y la primera observación que hay que hacer es, hay que bajar el programa completito de la carrera que yo voy a rediseñar y voy a analizarlo. Entonces, vamos a presentar primero este programa y vamos a empezar a
hacer lo siguiente. Si ustedes van a su Classroom, van a encontrar que hay que hacer dentro del equipo también el ordenar los roles. Por ejemplo, puede haber un coordinador de proyecto o coordinadora de proyecto y pues a ese coordinador o coordinadora de proyecto que ustedes tienen que elegir en conjunto, pues le toca un poco la planeación, gestión del trabajo colaborativo, tomar decisiones, que yo creo que más que tomar decisiones sería poner a disposición de todos ustedes las decisiones y entonces comunicar las decisiones en consenso. Todos tenemos que hacer en este ejercicio del día de hoy para la sesión de mañana, empezar a trabajar la viabilidad, pertinencia y factibilidad del proyecto. Mari nos dejó una tarea muy pesadita, pero no se preocupen si no la terminan el día de hoy, porque mañana la vamos a seguir trabajando, ¿verdad, doctora Mari? Pues sí, quería que hoy termináramos ese aspecto del contexto, pero pues bueno, no se puede. Hay que acelerar. Sí, vamos entonces a trabajar el tema del contexto de este rediseño curricular. Dentro de las actividades que les va a tocar hacer, pues está la viabilidad, pertinencia y factibilidad del proyecto, les decía, desde los aspectos educativos, operativos, técnicos, éticos, legales, temporales, y todos tienen que desarrollar a la par las actividades. Nos propone la doctora Mari realizar una carta compromiso, que es los compromisos que cada uno de ustedes asumen. Esta parte, si quieren, la pueden agregar en el documento que van a generar. En la parte final, donde cada uno va a establecer el compromiso que asume, que tiene que ver con el trabajo, con la responsabilidad y con el cumplimiento a tiempo de las actividades que ustedes mismos como equipo se vayan asignando. Ya tienen ustedes la elección del tema, que no es otra cosa más que lo que les comentó la doctora Mari al final de su presentación, que es elegir un programa educativo que está vigente en su universidad y empezar a trabajar con ese programa. No sé si fui clara hasta ahorita. Tengo una duda. ¿Sí? Eso que está mencionando es la actividad de la tarea que es para hoy, ¿verdad? Así es. Es esta que tienen ustedes en su Classroom. Si se fijan, ustedes ya formaron sus equipos. Ajá. Por favor, nombren a un coordinador o coordinadora. Ok, y vamos a subir la presentación solamente con el tema y los nombres, pero ahí también nos menciona que quiere que hagamos todo lo de la investigación de los datos, o sea, todo eso va a subirse en este trabajo, en este espacio, solamente, como dice ahí, los integrantes del equipo, la carta de compromiso y el tema elegido. Así Porque es. aquí en la parte de abajo menciona, donde dice productos, dice en el espacio de las tareas individuales subir los nombres de los integrantes del equipo, la carta de compromiso y el tema elegido. Quiero pensar que para el día de hoy es solamente estas tres cosas, no hacer todo lo que ustedes acaban de mencionar ahorita, eso es subsecuente, ¿no? Así es, justamente como tú lo acabas de mencionar. El producto del día de hoy es subir los nombres de los integrantes del equipo, generar la carta compromiso o después de los nombres de compromiso hacer una declaratoria de compromiso que equivale a la carta compromiso, donde pues bastaría con declarar que todos los integrantes del equipo se comprometen a colaborar de manera activa, pertinente y a tiempo con las actividades que dentro del equipo se vayan asignando, por ejemplo, ustedes mismos. Y el tema elegido, que es el programa que van a rediseñar.
Gracias. Lo demás es para las próximas clases, ¿verdad? Lo de la presentación y todo lo de la investigación de los datos de fuentes fidedignas y demás. Así es. El Gracias. estudio de pertinencia y factibilidad, la viabilidad, la factibilidad del proyecto es algo que vamos a estar haciendo en estos días. Por eso es que en esta sesión nos enfocamos a explicar qué es cada uno de ellos. Ya tenemos la noción de qué son, ahora vamos a hacerlo. ¿Sale? Bien, pues si no hay más comentarios o dudas, doctora Mari, ¿tú quisieras hacer alguna observación en el cierre o comentario? No, nada más que vamos a ir trabajando el proyecto, como ya les habíamos comentado, paso a paso. Por hoy nada más es lo que ya les dijo la doctora Alma, conformar el equipo, hacer una carta compromiso de cada integrante, a qué nos comprometemos, cómo vamos a colaborar con nuestro equipo. Y por último, el tema, qué tema vamos a elegir. Y ya mañana iniciaremos con la exploración de los contextos. Y pues muchas gracias por todo, gracias a cada uno de los asistentes y pues a mi compañera, la doctora Alma. Y nada más, pues nos vemos mañana a las 6:30. No se estresen, va a ser lento, poco a paso. Buenas noches. La palabra clave de hoy es nova. Gracias, doctoras. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, nos vemos mañana. O nos oímos. Bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches.